Gracias. Sí, chicos, respecto a los que tienen o están pasando la materia de diseño, me van a mandar una lista con sus nombres y voy a tratar de grabar la clase. Y ahí voy a subir el enlace atrás. El problema es que tengo algunos inconvenientes con mi laptop, pero voy a tratar de grabar todo. Ya, vamos a iniciar entonces. Eh, Bien, para iniciar, chicos, Sí, Oxy se puede ver y se le escucha. gracias. Ya vamos a empezar, ¿ya? Vamos a ver la guía número 2, que es el cálculo del costo de accidentes en el trabajo, ¿ya? Vamos a ver una parte introductoria, un poco de conceptos y cuáles son los métodos para calcular los costos de los accidentes. Los costos de los accidentes en el trabajo. Calcular el coste de un accidente de trabajo es una ardua, costosa y compleja tarea que no siempre estamos en disposición de poder realizar, ¿ya? Es decir, la mayoría de las empresas no cuenta, digamos, con una metodología para poder calcular el costo de los accidentes que suceden en el trabajo, ¿ya? De ahí que surge la necesidad, digamos, de los métodos para calcular los costos de los accidentes de trabajo. Y vamos a ir desarrollando cada uno de esos métodos, ¿ya? Y se va a usar uno u otro método en función, digamos, a la empresa, a la situación, al tipo de accidente, entre otros, ¿ya? Entonces, continuamos. ¿Cuántos métodos tenemos para calcular los costos de los accidentes en el trabajo? Tenemos tres métodos, ¿ya? El método de Heinrich, el cual, así de manera resumida, toma en cuenta los costos directos y los costos indirectos. Luego tenemos el método de Simmons, que nos dice que el costo de un accidente es igual al costo de asegurado más el coste no asegurado. Y finalmente el método de los elementos de producción, que nos dice que los costos de un accidente de trabajo es igual al costo de mano de obra, maquinaria, material, instalaciones y tiempo, ¿ya? Estos métodos proporcionan una idea general del coste total de un accidente. Sin embargo, no tienen en cuenta otros muchos factores, ¿ya? Por lo tanto, estos son métodos estimativos. Ya vamos a empezar con el primer método, con el método de Heinrich, ¿ya? Habíamos dicho que el método de Heinrich toma en cuenta los costos directos y los costos indirectos, ¿no ven? Entonces nos dice que el costo total de accidente es igual a los costos directos más los costos indirectos, ¿ya? Y según este método, los costos indirectos es igual a, que es una constante, por los costos directos, ¿ya? Esa constante es igual a 4. Entonces, los costos totales van a ser igual a costos directos más costos indirectos. Para nosotros, los costos indirectos, ¿qué es? 4 veces los costos directos. Por lo tanto, el costo total va a ser igual a 5 veces los costos directos, ¿ya? Y aquí explica, digamos, en esa imagen el tema de esa constante, 4, ¿ya? Y aquí tenemos una lista, ya que consideramos costos directos, ya que consideramos costos indirectos. Los costos directos son los salarios abonados de los accidentados sin baja, tiempos improductivos en atenciones médicas, pago de primas de seguro, gastos médicos no asegurados, pérdida de la productividad debido a la inactividad de las máquinas o puestos afectados, indemnizaciones, formación y adaptación del sustituto. Y como costes indirectos tenemos al coste de la investigación de los accidentes, pérdida de producción, disminución del sentimiento de sustituto y demás trabajadores, pérdida de productos defectuosos por las mismas causas, coste de daños producidos en máquinas, equipos e instalaciones, coste
coste de tiempo perdido por los operarios no accidentados, ¿ya? Pérdidas comerciales, pérdida de tiempo por motivos jurídicos, principalmente para poder hacer la diferencia entre los costes directos y los costes indirectos. Ya esto para el método de Henrich. Luego tenemos el método de Simmons, ¿ya? El método de Simmons nos dice que el costo total de un accidente es igual al costo asegurado más el costo no asegurado, ¿ya? El coste asegurado es el más fácil de estimar, ¿ya? En lo que vamos a tener que realizar cálculos va a ser en los costos no asegurados. ¿Ya? Los costos no asegurados pueden ser compuestos por 4 tipos de accidentes. ¿Ya? A1, que son accidentes con incapacidades parciales y permanentes, muerte. ¿Ya? A2, accidentes con tratamiento médico que existe de atención fuera de la empresa. A3, accidentes que requieren solo atenciones sanitarias de primeros auxilios dentro de la empresa y producen daños materiales menor a $20 o una jornada laboral inferior a 8 horas. A4, accidentes sin lesión que originan unos daños materiales mayor a $20 o la pérdida de 8 o más horas de trabajo. ¿Ya? A1, A2, A3 y A4 son el costo. ¿Ya? Es el costo del accidente tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Ya? A3. Acá nos dice que para calcular A3, que son los accidentes que requieren solo atenciones sanitarias de primeros auxilios dentro de la empresa y producen daños materiales menor a $20 o menor a una jornada laboral de 8 horas, lo vamos a calcular así. A3 es igual a TP, que es el tiempo perdido por el trabajador, multiplicado por el salario del trabajador, ¿ya? Más AS, que es el costo promedio de la asistencia sanitaria. Todo esto multiplicado por N. N es el número de veces que se realiza la asistencia de primeros auxilios, más T, que es el costo de los materiales dañados. ¿Ya? Entonces acá nos detalla cómo podemos calcular o cómo se puede determinar el coste del accidente tipo 3, ¿ya? De aquellos accidentes que requieren solo atenciones sanitarias de primeros auxilios. Y estos, ¿ya?, producen daños materiales menores a $20 o esos daños son dentro de la jornada laboral inferior a 8 horas, ¿ya? Entonces, el costo total del accidente va a ser el coste de asegurado, ¿ya?, más el coste de no asegurado. El coste de no asegurado va a ser compuesto, ¿por qué? Por estos 4 tipos de accidentes, A1, A2, A3 y A4, ¿ya? A1 es el costo y C1 es las veces que ha ocurrido ese tipo de accidente. Lo mismo. A2 es el costo de ese tipo de accidente multiplicada por C2. C2 es el número de veces que ha ocurrido ese accidente, ¿ya? Esto lo vamos a ver de forma más detallada con los ejercicios. Pasemos con el siguiente método, ¿ya?, que son los métodos de los elementos de producción, perdón, que es el método de los elementos de producción. Este método considera 5 tipos de costos, ¿ya? El costo del accidente que se ha producido a la maquinaria, mano de obra, instalaciones, tiempo, material. Maquinaria. Se reflejan los costes de los daños producidos en la maquinaria, en las herramientas. Mano de obra. Se refleja el coste del tiempo de los trabajadores que hayan intervenido en el accidente. Instalaciones. Se reflejan los costes de los daños producidos en edificios e instalaciones. Tiempo. Se reflejan el coste de las horas de trabajo perdidas a causa del accidente. Material. Se refleja las pérdidas del material en bruto, en proceso de fabricación y productos acabados. ¿Ya? Entonces, este método clasifica, se podría decir, los costos, ¿ya?, de maquinaria, mano de obra, instalaciones, tiempo y material. Pero al final, el coste del accidente por el método de los elementos de producción va a ser igual a ¿qué? A la suma, ¿ya? A la suma del costo por maquinaria, más el costo por mano de obra, más el costo por instalaciones, más el costo por tiempo, más el costo por material. Entonces tenemos 3 métodos, ¿ya? El método de Henrich, que hace referencia a los costos directos y costos indirectos.
el método de Simmons, el costo de asegurados más el costo de no asegurados. Y finalmente, el método de los elementos de producción, en el cual se tiene el costo de maquinaria, mano de obra, instalaciones, tiempo y material. ¿Ya? Mencionarles una vez más que estos tres métodos son métodos estimativos. ¿Ya? Y el uso de uno u otro método va a ser en función al accidente, a la industria y también a los datos que se tengan, ¿no? Bueno, esta es la parte introductoria donde describimos los métodos. Ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios, ya para poder aclarar lo que se ha descrito hasta ahora. Vamos a empezar con el ejercicio 1. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Sí puedo? Dale, dale. Ya, el accidente ocurre en una empresa química a la fabricación de detergentes. El suceso ocurrió el día 20 de julio de 2019 a las 8 horas de la mañana. Los hechos fueron los siguientes. Durante el transporte de un contenedor no me acuerdo el compuesto, Ya. de KOH al 49%, muy corrosivo, desde el borde de la plataforma de agitadores hasta el agitador, utilizando el puente guía con el útil de elevación de paletas. El contenedor resbaló, cayendo en la plataforma, provocando el vértido de 2.000 kilogramos de producto, que equivalen a 50 bolivianos sobre kilogramo, alcanzando a un oficial de fabricación y causándole quemaduras de consideración en el brazo. Las actuaciones llevadas a cabo a continuación por 5 trabajadores del área: socorrer al trabajador accidentado, dilución del producto y retirada del mismo. Supusieron 1 hora de trabajo cada uno de ellos y la consiguiente paralización del proceso productivo de 3 agitadores durante este tiempo, valorada en 240 bolivianos por hora para cada uno de los agitadores. El trabajador accidentado fue trasladado a un centro asistencial. Tuvo 7 horas laborales perdidas. El accidente presentó una baja por incapacidad laboral transitoria de 15 días. Si el salario de los trabajadores es de 32 bolivianos la hora, se gastó 3.578 bolivianos en otros gastos. Calcular el coste del accidente según el método de Heinrich. Ya. No te puedo escuchar bien la última parte, pero nos pide calcular el coste del accidente según el método de Heinrich, ¿no ve? Vamos a empezar primero sacando los datos, ¿ya, chicos? Si me ayudan. A ver, vamos a empezar. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí, Oxy, lo escuchamos. Chicos, ¿me confirman si me pueden escuchar? Sí, Oxy. Ya, vamos a empezar. Vamos a sacar primero los datos, ¿ya? Nos dice calcular el coste del accidente por el método de Heinrich, ¿ya? Por el método de Heinrich nos dice que el costo total es igual a ¿qué? Costos directos más costos indirectos, ¿ya? Primero vamos a sacar los datos, luego vamos a clasificarlos, ¿ya? En costos directos, costos indirectos y finalmente vamos a calcular el costo total. Ya, empecemos. Vamos a empezar desde la parte en la que nos dice el contenedor resbaló, cayendo en la plataforma, provocando el vertido de 2.000 kilogramos de producto, ¿ven? Y nos dice que esto está a 50 bolivianos por kilogramo. Alcanzando a un oficial de fabricación y causándole quemaduras de consideración en el brazo. Las actuaciones llevadas a cabo a continuación por 5 trabajadores del área. ¿Ya? 5 trabajadores.
Las actuaciones llevadas a cabo a continuación por 5 trabajadores del área, socorrer al trabajador accidentado, dilución del producto y retirada del mismo, supusieron 1 hora de trabajo de cada uno de ellos y la consiguiente paralización del proceso productivo de 3 agitadores. Ellos han perdido 1 hora, ¿no ven? Una hora perdida por cada trabajador, ¿ya? Y luego nos dice, y la consiguiente paralización del proceso productivo de 3 agitadores durante ese tiempo. Nos hablan de 3 agitadores. Valorada en 240 bolivianos por hora, ¿no ve? Por cada uno de los agitadores. Es 240 bolivianos por hora, ¿ya? Y esto es por cada agitador. ¿Qué más nos dice? El trabajador accidentado fue trasladado a un centro asistencial. Tuvo 7 horas laborales perdidas, ¿ya? Esto es del accidentado, ¿no? Se tiene un trabajador accidentado. ¿Ya? Un trabajador accidentado, ¿no? El trabajador accidentado fue trasladado a un centro asistencial. Tuvo 7 horas laborales perdidas. 7 horas perdidas. El accidente representó una baja por incapacidad laboral transitoria de 15 días. Si el salario de los trabajadores es de 32 bolivianos por hora, ya, este accidentado ha tenido una baja de 15 días, ¿no? 15 días de baja. Y nos dice además que el salario es de 32 bolivianos por hora. Y se gastó 3.578 en otros gastos. 3.578 en otros gastos. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos el coste por el producto que se ha perdido durante el accidente. ¿Ya? Dice que 5 trabajadores han auxiliado al que ha tenido el accidente y ellos han perdido 1 hora laboral, ¿no? Aparte que han paralizado 3 agitadores y esto supone 240 bolivianos por cada agitador y por cada hora. El trabajador accidentado ha tenido 7 horas laborales perdidas y 15 días de baja. Y nos dice otros gastos 3.578. Ya, entonces vamos a las diapos. Vamos al método de Kenrich, donde nos decían los costos directos y costos indirectos. ¿Dónde nos vamos a esta tabla? Dentro de los costos directos están los salarios abonados de los accidentados. ¿Ya? Pago de primas, gastos médicos, pérdida de la productividad, indemnizaciones, formación y adaptación del sustituto. Costos indirectos, costos de la investigación, pérdida de la producción, pérdida de productos defectuosos, costo de daños producidos en máquina, costo de tiempo perdido por los operarios, pérdidas comerciales, pérdida de tiempo por motivos jurídicos. En función a esto, chicos, ¿ya? Eso del costo del producto sería costo directo o costo indirecto. Chicos, Costo directo, Auxi. ¿qué dicen los demás, chicos? Sí, Auxi directo. Ya, entonces vamos acá, ¿ya? Nos dice el producto. Nos da 2.000, se han perdido 2.000 kilogramos y cada kilogramo cuesta 50 dólares. Y va a ser la multiplicación de esto. Ya. Vamos con esto. Nos dice 5 trabajadores han auxiliado. ¿Costos directos o indirectos? Indirectos. Indirectos, ¿no ves? Entonces, los 5 trabajadores. Se ha perdido 1 hora, han perdido una hora laboral, ¿ya?
Entonces, esto lo vamos a multiplicar porque por el salario, ¿no? Menos de que es 32 bolivianos por cada hora. Entonces, esto va a ser igual a 1 por 32, ¿no ve? 32. Entonces, el coste total aquí va a ser igual. Va a ser igual a 32 por los 5 trabajadores. ¿Qué más ha pasado? Ellos han auxiliado, ¿no ve? Pero al mismo tiempo ha habido una paralización de 3 agitadores. Eso va a entrar en costos indirectos, ¿no ve? Sí, Oxy. 3 agitadores, cada agitador cuesta 240 bolivianos la hora, ¿no ve? Y como solo han perdido una hora laboral, entonces los agitadores han sido paralizados también por una hora, ¿no ve? Entonces va a ser igual a que 240 por 1 por 3 agitadores, ¿no ve? 720. Ahora, se tiene un trabajador accidentado. Esto va en costos directos, ¿no ve? Un trabajador. Ese trabajador ha tenido 7 horas laborales perdidas. Cada hora cuesta 32 bolivianos, ¿no ve? Esto es 7 por 32. Pero además ha tenido 15 días de baja. ¿Nos dice cuántas horas laborales se tiene al día en el enunciado del ejercicio? 8 horas. Ya hace 8 horas por día y tenemos que cada hora cuesta 32 bolivianos, ¿no? Entonces el costo va a ser igual a 15 por 8 por 32. ¿Cuánto le salen los costos directos, chicas? $104,064. Sí, Oxy. Ya vamos con los costos indirectos. En los costos indirectos tenemos solo los costos por los trabajadores que han auxiliado, ¿no? Entonces sería igual a que 160 más 720. Y eso sale 115,200. Estos son los costos indirectos, ¿ya? Y el costo total es igual a que costos directos más los costos indirectos. ¿Estamos en lo correcto, chicas? Los indirectos me sale 880. Ya. ¿Cuánto te sale? El total de los costos indirectos me sale 880. A mí también, Oxy. Estamos viendo, 880. Genial. Sí, entra ahí. ¿Ya? Entonces esto sería, vamos a colocar otros gastos. Otros gastos nos dice que es igual a 3,578, ¿no? Entonces los costos indirectos totales van a ser igual a que 160 más 720 más 3,578. 4,458. ¿Estamos bien? Sí, Oxy. Sí. Genial. Entonces el coste total, 104,064. ¿Estamos bien hasta ahí, no, chicos? Sí, Oxy. Ya. ¿Han visto? Es demasiado, o sea, no es complejo, ¿no? El punto es que sepan identificar bien, porque tal vez en el examen les pueda pedir, calcule cuáles son los costos directos, digamos, ¿eh? Ahí ver, tienen que ver bien la clasificación, si es costo directo, el costo indirecto, y en esa parte, digamos, cuántas horas tiene al día, cuál es el salario por hora, cuántos trabajadores han ayudado, digamos, y cuál es el accidentado, entre otros. Ya entonces, en este caso sería solamente
identificar bien los datos, porque después es suma, multiplicación y ahí muere, ¿ya? Pasemos al ejercicio 2. Si alguien lo lee, por favor. ¿Puedo leerlo? Sí. Dale, dale. Ok. Una empresa requiere calcular cuáles son los costes de la siniestralidad laboral de la empresa de total del año 2019. El número de accidentes a lo largo del año fue de 11 accidentes. Se detalla a continuación. 2 accidentes en el mes de enero, un fallecido y un accidente con baja. 3 accidentes en marzo, un trabajador con una baja de 60 días, 2 trabajadores que han sufrido magulladuras sin baja, perdiendo 2 horas laborales sin daños materiales y con un total de 120 bolivianos en gastos de primeros auxilios por persona. Su salario es de 10 bolivianos por hora y requieren una sola atención. El resto del año se han producido 6 accidentes con baja. La empresa paga una prima de seguros de 55.000 bolivianos anuales y el promedio de costos indirectos es el siguiente. A1, muerte 6.000 bolivianos. A2, accidente con baja 3.000 bolivianos. Calcular el costo según el método de Simons para el año. Ya. Chicos, vamos a continuar con las resoluciones de este ejercicio. Les voy a mandar otro enlace, ¿ya? Para no cortarla a la mitad. Está bien. Y vamos a continuar, ¿ya? Nos decía que se le quiere calcular cuáles son los costes de siniestrabilidad laboral de una empresa del año 2019, ¿no? En ese año han ocurrido 11 accidentes. Ya ahí nos da la descripción de los accidentes. 2 accidentes en el mes de enero, un fallecido y un accidente con baja. Ya. 2 accidentes en el mes de enero, un fallecido y un accidente con baja. Entonces, ¿qué tipos de accidente tenemos ahí, chicos? Habíamos definido primero, ¿no? Que vamos a ver las diapos, ¿ya? Tenemos el método de Simons, 4 tipos de accidentes. A1, incapacidad parcial, muerte. A2, accidente con tratamiento médico que exige la atención fuera de la empresa. A3, accidentes que requieren solo atenciones sanitarias de primeros auxilios dentro de la empresa. A4, accidentes sin lesión que originan unos daños materiales mayores a $20 o una pérdida mayor a 8 horas de trabajo. Entonces, nos dice que en el mes de enero han ocurrido 2 accidentes, ¿verdad? Un fallecido y un accidente con baja. ¿Qué tipo de accidente tenemos, chicos? Tendríamos a uno, ¿verdad? Porque no es un fallecido. A uno es muerte o un accidente con incapacidad. Y nos dice un accidente con baja. Entonces ese sería A2. 2. ¿Verdad? Ya tenemos para el mes de enero. Luego nos dice 3 accidentes en marzo. Un trabajador con una baja de 60 días. Ese sería A1, A2, A3. Sería A2, ¿verdad? Porque es un accidente con baja. Exacto. Luego nos dice 2 trabajadores que han sufrido magulladuras sin baja, perdiendo 2 horas laborales sin daños materiales y con un total de 120 bolivianos en gastos de primeros auxilios por persona. Su salario es de bolivianos 10. Eso sería A4, Oxy. A3. Ah, es cierto, es en Bolivia. Sí. ¿Por qué? Porque nos dice que las atenciones que han requerido estos trabajadores han requerido atenciones sanitarias, ¿ya? Que sí han podido resolverse dentro de la empresa. Y aparte nos dice que son sin daños materiales, ¿ya? Si nos mencionara daños materiales, sería 4, ¿ya? Entonces sería 3. Nos dice 3 accidentes, ¿no ve? De A2 tenemos 1 y de A3 tenemos 2. Y nos dice que el resto del año se han producido 6 accidentes con baja. Eso sería A2, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya hemos definido esto. A1,
A2 y A3. Ahora tenemos que definir los costos, porque hemos dicho que A1 es el costo del accidente tipo 1, A2 es el costo del accidente tipo 2. Ya vamos a empezar definiendo los costos, ¿ya? A1. Y en el ejercicio mismo, en el enunciado del ejercicio nos dice que la empresa paga una prima de seguros. Esa prima de seguros es el costo de asegurados, ¿ya? Esto es de bolivianos 55.000. Ya, eso sería el costo asegurado. Ahora continuemos con los costos no asegurados. Vamos a definir los costos de A1, A2 y A3, ¿ya? Vámonos a esta tablita. Nos dice, es de 55.000 bolivianos anuales y el promedio de costos indirectos es el siguiente. A1, que hace referencia a muerte, es de 6.000 bolivianos. Ya nos está definiendo esto, ¿ya? A1 tiene un coste de 6.000 bolivianos. A2, los accidentes con baja, un coste de 3.000 bolivianos. ¿Ya? Pero no nos dice nada de A3, ¿no ven? Entonces A3 lo vamos a calcular. Y para eso tenemos esta fórmula, ¿no ven? Lo que vamos a hacer es calcular el costo de A3. Calcular A3, ¿ya? A3 era los 3 accidentes. ¿Ve? 3 accidentes en marzo, un trabajador con una baja. Y nos dice 2 trabajadores que han sufrido magulladuras sin baja, perdiendo 2 horas laborales. Han perdido, vamos a sacar los datos, 2 horas laborales. Han perdido 2 horas laborales. Con un total de 120 bolivianos en gastos de primeros auxilios por persona, ¿ya? 120 bolivianos en primeros auxilios. 120 bolivianos en gastos de primeros auxilios por persona. Su salario es de 10 bolivianos por hora, ¿ya? 10 bolivianos por hora. Esto es el salario. Y nos dice que solo se requiere una atención, ¿verdad? Entonces vamos a calcular A3. A3, ¿a qué nos dice que es igual? Nos dice que es igual al tiempo perdido. ¿Cuál es el tiempo perdido? Es 2 horas laborales, 9 por el salario. El salario es de 10 bolivianos más la atención sanitaria. ¿Cuánto ha costado la atención sanitaria? Nos dice que es de 120 bolivianos en primeros auxilios. Y esto multiplicado por el número de veces de la atención sanitaria. ¿Cuántas veces ha sido la atención? Ha sido solo una vez, ¿no ven? Más los costos por materiales, pero en este caso no nos mencionan los costos de materiales. Entonces A3 es de 140 bolivianos. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Chicos, ¿están ahí? Sí, Auxi. Ya. Entonces ya hemos definido cuánto es A3, ¿no? Ahora vamos a definir C1, C2 y C3. C1 es la cantidad de veces que ha ocurrido el accidente A1, ¿ya? C2, la cantidad de veces que ha ocurrido A2. Axi, disculpe, una consulta. Cuando nos da los 120 de gastos de primeros auxilios, nos dice por persona, ¿eso no habría que duplicarlo? Porque eran 2 trabajadores, ¿o me estoy confundiendo? Exacto, ¿ya? Pero en este caso estamos solamente calculando el costo de A3, ¿ya? Lo estamos colocando acá. En C1, C2 y C3 es la cantidad de veces que ha ocurrido ese tipo de accidente. Entonces aquí lo vamos a colocar. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Y al final lo vamos a multiplicar y va a salir el dato. Por las 2 personas. ¿Ya? Está bien, Axi. Gracias. Entonces, ya, primero hemos definido, ¿ven? A1, A2 nos los da el ejercicio. A3 lo hemos calculado. Nos da de 140. Esto nos dice cuánto es el costo del accidente tipo 1. En este caso, 6.000 bolivianos. ¿Cuánto es el costo del accidente tipo 2? 3.000 bolivianos. ¿Y cuál es el costo del accidente tipo 3? 140. ¿Verdad?
Ahora vamos a definir cuánto es C1, C2 y C3. C1 es la cantidad de veces que ha pasado el accidente a 1. C2, la cantidad de veces que ha ocurrido a 2. Y C3, la cantidad de veces que ha ocurrido a 3. ¿Ya? C1. ¿Cuántas veces tenemos a 1 en este caso? De los dos accidentes, de los dos primeros accidentes, a 1 solamente tenemos 1, ¿no ve? A 2 tenemos 1. En este caso nos dice que ha ocurrido 3 accidentes. Uno con baja y los 2 accidentes que han ocurrido de las personas que han sufrido mayoraduras, ¿no ve? Y nos dice 6 accidentes con baja. Entonces, a 2, ¿cuánto sería? 6, ¿no ve? El total, ¿cuánto debería sumar? 11, ¿verdad? Y suma 11. Entonces, C1, ¿cuánto es? ¿Cuántas veces tenemos a 1? 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces ocurre a 2? Exacto, 6, 7 y 8, ¿no ve? Vamos a colocar ya, va a ser más. ¿Y cuántas veces ocurre C3? En este 2. caso de Dos, A3 tenemos 2, ¿no ve? C1 lo vamos a vincular para que les envíe el archivo. Ya. Y finalmente vamos a calcular el coste total del accidente, que nos dice que es igual a qué. Coste asegurado. ¿Cuál es el coste asegurado? Es la prima que pagan. Es de 55,000, ¿ya? Más C1, en este caso 1 por A1, que es el costo, más C2 por A2, más C3 por A3. Y finalmente calculamos el coste total del accidente. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, Auxi. creo que sí. Entonces aquí hemos definido la C sub I, se podría decir, ¿no? Ya. Vamos a pasar al ejercicio 3. Si alguien lo puede leer, por favor. Yo sí, por favor. Dale, dale. Bueno, dice calcular el costo del accidente por los elementos de producción de una prensadora cortadora de tiras donde un trabajador perdió la tercera falange de los dedos índice y anular, significando un tratamiento hospitalario de 265,000 bolivianos, indemnización de 141,000 bolivianos y el tiempo perdido en el entrenamiento del reemplazante de la víctima fue de 120,000 bolivianos. Se expropiaron 118 kilogramos de tiras y cuyo precio era 82,000 bolivianos por kilogramo y su tiempo perdido significó 72,000 bolivianos. La cortadora dejó de usarse 18 horas y su reparación alcanzó 192,000 bolivianos, debido a que tiene que cambiarse 2 martinetes. La máquina producía 430 kilogramos hora y el costo de kilogramo procesado era de 17 bolivianos por kilogramo. En el accidente, una lámpara fluorescente se inutilizó y su reemplazo costó 31,000 bolivianos y su tiempo perdido de producción fue insignificante. Ya. Nos dice que calculemos el coste por el método de los elementos de producción, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, a medida que vayamos leyendo el enunciado del ejercicio, ¿ya? Vamos a ir clasificando los costos. Ya si pertenece a costos por mano de obra, maquinaria, materiales, instalaciones o tiempo. Ya, entonces empecemos. Nos dice, calcular el costo del accidente por los elementos de producción de una prensadora cortadora de tiras. Un trabajador perdió la tercera falange de los dedos índice y anular, significando un tratamiento hospitalario. El tratamiento hospitalario, ¿a cuál pertenecería, chicos? A mano de obra. Exacto, porque es un costo que incurre hacia la persona que ha tenido el accidente. ¿No? El tratamiento hospitalario es de
265.000 bolivianos. Indemnización de 141.000. Eso igual sería el mano de obra, ¿verdad? Sí, Auxi. 141.000. Y el tiempo perdido en el entrenamiento del reemplazante de la víctima fue de 120.000 bolivianos. Eso iría a costos por tiempos, ¿ya? Costos por tiempos, en este caso, por entrenamiento, ¿no? Del reemplazante. Este es de 120.000. Luego nos dice, se estropearon 118 kilogramos de tiras y cuyo precio es de, ya, estos serían materiales. En tiras se ha estropeado, ¿cuánto? 118 kilogramos. ¿Ya? Y cada kilogramo costaba 82 bolivianos. Entonces el costo total de las tiras va a ser igual a 118 por 82, ¿no? Ya. Y su tiempo perdido significó 72.000 bolivianos. Y aquí tenemos otro. El tiempo por las tiras ha sido de 72.000 bolivianos. Eso pertenece a tiempo. La cortadora dejó de usarse 18 horas y su reparación alcanzó a 192.000 bolivianos debido a que tiene que cambiarse 2 martinetes. Eso estaría en maquinaria o instalaciones, chicos. Instalaciones. Instalaciones, ¿no? Porque nos dice que se está haciendo una reparación. ¿Ya? Reparación es de 192.000 bolivianos. La máquina producía 430 kilogramos por hora y el costo de kilogramo procesado es de 17 bolivianos por kilogramo. Esto iría en el accidente de una lámpara fluorescente se utilizó y su reemplazo costó 31.000 bolivianos. El de la lámpara igual iría en Instalación. instalaciones, este es de 31.000 bolivianos. Ahora, la máquina producía 430 kilogramos por hora y el costo del kilogramo procesado era de 17 bolivianos por kilogramo. ¿Así en dónde iría, chicos? De materiales. Maquinario. Maquinaria. Ujú. Materiales, sí. Materiales, ¿no, chicos? La máquina producía 430 kilogramos por hora y el costo del kilogramo procesado era de 17 bolivianos por kilogramo. ¿Ya? En este caso, ¿qué ha sido lo que se ha estropeado? Ha sido el material, ¿no ve? Que se introduce en la maquinaria. Y el costo era de 17 bolivianos por kilogramo, ¿no ve? Es el kilogramo procesado. Material procesado en maquinaria. El total va a ser igual a 430 por 17. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿O qué más le falta a la última parte del material procesado?
Nos dice que la máquina producía 430 kilogramos por hora. ¿Ya? ¿Cuántas horas? A ver, la cortadora dejó de usarse 18 horas y su separación alcanzó a 192.000 bolivianos. Las 18 horas, Oxy. ¿Dónde está? Exacto. ¿Ya? Va en este punto. Las 18 horas van en este punto, chicos. Nos dice que se procesaba 430 kilogramos por hora, ¿no ven? ¿Y cuánto tiempo ha sido parada la máquina? 18 horas, ¿ya? Entonces el costo de material procesado es de 430 por 17 por 18. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Esto de la máquina producía 430 kilogramos por hora hace referencia a la cortadora, ¿ya? Que está en el párrafo anterior. Nos dice la cortadora dejó de usarse 18 horas y su reparación alcanzó a 192.000. Ese ya lo hemos puesto en instalaciones, ¿no ven? 192.000. Y nos dice que esa máquina producía 430 kilogramos por hora y el costo de kilogramo procesado es de 17 bolivianos por kilogramo. Finalmente, en el accidente, una lámpara fluorescente se inutilizó y su reemplazo costó 31.000 bolivianos. Entonces, el costo por mano de obra va a ser, ¿ya? Igual a la suma del tratamiento hospitalario más la indemnización. El costo por maquinaria, en este caso no se tiene, ¿ya? Costo por materiales es igual a qué? A las tiras y al material procesado, ¿no? Que sea inutilizado. El costo de instalaciones es el de reparación más el de la lámpara fluorescente. El costo por tiempo es al costo del tiempo por el entrenamiento en el personal, más el costo por el tema de las tiras. Y el costo total va a ser igual a qué? Va a ser igual al costo de mano de obra, ¿ya? Más maquinaria, más materiales, instalaciones y tiempo. Un total de 262.256 bolivianos. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, Oxy. Han visto, está sencillo, ¿no? No tiene nada de complicado. El punto es saber identificar, ya si le corresponde a materiales, instalaciones, tiempos, igual que en el anterior caso. Les puede decir, digamos, que calculen el costo total del accidente y aparte, cuál ha sido el costo por mano de obra o materiales o instalaciones. ¿Ya? Bueno, chicos, acá concluye la guía, con esto habríamos terminado. ¿Alguna duda hasta acá? Perdón, que siga nada más. Dime. Está bien, gracias. Auxi, si es que en caso en un ejercicio no nos da por qué método hacer, ¿cuál tendríamos que asumir o guiarnos para realizar? Si es que no nos menciona por qué método realizar. Ya, eso va a depender mucho de los datos que les dé el ejercicio. ¿Ya? En el caso, digamos, vamos a ver el ejercicio 2. Si les habla de alguna prima de seguro o un costo asegurado, directamente por el método de simulación, ¿ya? Porque nos dice costo asegurado más el costo no asegurado, ¿no? Entonces va a depender mucho de los datos que les den el ejercicio. Ya o directamente les puede decir los costos directos o los costos indirectos han sido, o cuando mencione otros gastos, eso hace referencia directamente a costos indirectos, ¿no ven? En el caso del método de Simon, tal vez el costo asegurado les puede dar, o cuando les habla de accidentes con bajo o accidentes sin baja, porque aquí hacemos referencia a eso, ¿no? Clasificamos los accidentes con baja y sin baja. Y en este caso, cuando ya les da, digamos, si les habla
cuál ha sido el tiempo que se ha tardado en reparar, cuánto se ha incurrido en costos por tiempo, instalaciones y materiales. Entonces va a depender mucho de los datos que les dé el ejercicio, ¿ya? Ahora, en el caso de que ustedes quieran calcular el costo de un accidente ya en la vida real, digamos, ¿no? Va a depender mucho también de los datos que dispongan, también del tipo de accidente que tenga. Está bien, Auxi, gracias. De nada, ¿alguien más, chicos? Sí. Por favor, ¿podemos ir un ratito al ejercicio 2? ¿Me puede repetir, por favor, la parte del cálculo de A3? Es que a mí me sale 141, pero no sé qué estoy haciendo mal. Ya, vamos a volver a calcular A3, ¿ya? A3. A ver, vamos al enunciado. Era de 3 accidentes, ¿no? De 3 accidentes en marzo. Un accidente con baja y 2 trabajadores que han sufrido magulladuras sin baja, ¿ya? Esa es referencia a A3. Nos dice que, aquí están los datos, ¿ya? Nos dice que han perdido cuánto. Acá estamos calculando simplemente el costo de A3, ¿ya? En el enunciado nos dice 2 trabajadores que han sufrido magulladuras sin baja, perdiendo 2 horas laborales, sin daños materiales. Acá están las 2 horas laborales. Con un total de 120 bolivianos en gastos de primeros auxilios, ¿ya? Con un total de 120 bolivianos en gastos de primeros auxilios por persona. Y nos menciona que su salario es de 10 bolivianos por hora. Y además nos dice que requieren una sola atención, que solo se requiere una atención. Entonces vamos a calcular A3, ¿ya? Nos dice que es igual, según esta fórmula. Va a ser igual, A3 va a ser igual a ¿qué? Al tiempo perdido, ¿ya? ¿Cuántas horas se han perdido? ¿Cuál ha sido el tiempo perdido? Ha sido las 2 horas laborales, ¿no ven? Por el salario. ¿Cuál es su salario? Es 10. Más los gastos por la asistencia médica, en este caso, los primeros auxilios. 120 bolivianos, ¿no ven? Cerramos paréntesis y todo eso multiplicado ¿por qué? Por el número de atenciones que se ha requerido. ¿Cuántas atenciones se ha requerido? Una atención. Y más, si es que hubiera, o si es que el enunciado nos menciona los gastos por los materiales que se han perdido durante este accidente. Pero en este caso no nos menciona nada, ¿no ve? Entonces, simplemente está ahí. Y eso nos da 140. Ah, ya, gracias, Auxi. Ahora sí me sale. Genial. ¿Alguna duda más, chicos? Van a tener, Sí, Auxi. Ay, ya, perdón. antes. Van a tener cuidado en esta N, ¿ya, chicos? La mayoría, o por lo general, es 2 atenciones médicas, 3 atenciones médicas, entonces lo multiplica. Ya, dime. Ahora sí, Auxi, en el método Henrich, la constante A nos dice que está en función del tamaño de la empresa, de la ubicación. Exacto. Y esa constante de A4 es para qué tipo de empresa. ¿Está generalizado para grande o es para pequeña? ¿O qué pasa si en un ejercicio nos dice, no sé, se tiene una empresa pequeña, entonces qué valor de A asumimos? Por ahí en otro ejercicio nos dice, se tiene una empresa grande, ¿qué valor de A asumimos? O para los dos casos asumimos 4 Auxi. ¿O hay alguna tabla de repente para leer esa constante? Ya. En el método de Henry nos dice que esa constante A es 4, ¿no ven? En este caso, si el ejercicio les dice, resuelve este ejercicio, ya, esto es solo para el examen, ya resuelve el ejercicio por el método Henry, ya, y les dice, les da directamente los costos directos, ¿no ven? Entonces ustedes ya pueden calcular el coste total, porque va a ser 5 veces los costos directos. A va a ser directamente 4, de manera general, por más que les mencione si es una empresa grande, es una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque lo está diciendo por el método de Henry. Si en el método de Henry se establece que esa constante A va a ser igual a 4, ¿ya? Eso para la resolución de ejercicios, en el caso de que les mencione método de Henry. Y el ingeniero también lo va a considerar así. Ahora, nos vamos a la vida real, donde queremos saber cómo va a variar esa constante A de 4, ¿no ve? Y como tú decías,
va en función al tamaño de empresa, su ubicación. Entonces esto va a ser variable en cada uno de los casos. Y ahí se tendría que definir una constante A, digamos, para cada sector se podría decir, ¿ya? Y esa es, hasta el momento, no he visto alguna tabla donde se clasifique A en función al tamaño de empresa o que nos diga, digamos, para ese tipo de empresas A va a valer tanto. No, ya, pero puede variar, ya, porque esa A se ha calculado, digamos, en función a un tamaño de empresa, a una ubicación específica, ¿no ve? Entonces puede variar, chicos. Y al ingeniero le gusta, digamos, que vayan indagando bien en esa parte de la constante, de esa constante. Y también vamos a ver otras constantes en la siguiente guía. Igual el ingeniero lo vea con detalle esa parte, ¿ya? Pero para temas de ejercicios, más que todo con el ingeniero, se va a considerar A como 4. Ok, Auxi, gracias. Ahora, en el caso, voy a buscar, ya en el caso de que encuentre algo en específico, donde te mencione cómo puede ir variando A, lo voy a compartir al grupo y si tú también encuentras algo, lo compartes, porque es súper, súper interesante esa parte. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda sobre la guía? ¿Está todo claro? ¿Han visto? Es sencillo, ¿no, chicos? Es más que todo que identifiquen el tipo de método, saber clasificar los datos que les dan y Sí, disculpe. eso sería todo. ¿Cómo sería un costo, o sea, en el caso de la maquinaria, cómo sería costos de daños producidos en la maquinaria o en las herramientas? Porque, verdad que para el ejercicio 3 hicimos, o sea, la reparación fue un costo de instalación. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo, digamos, para costo en maquinaria? Ya, en cosas de maquinaria, ver un ejemplo. Va a depender mucho de los datos que te dé el ejercicio. A ver, un ejemplo podría ser, digamos, que mm, en este caso, los costos que te da acá, ya, de 192.000 bolivianos, 192.000 bolivianos es por la reparación, ya. Si te dice que la máquina, digamos, no se ha reparado, se ha averiado, ya no sirve, y se ha comprado una nueva maquinaria. Entonces ahí entraría como costo de maquinaria. Sería un ejemplo, ¿ya? Mm, está bien, Naxi, muchas gracias. El compañero también en el chat menciona el costo de depreciaciones. ¿Ese también sería incluido ahí? Exacto, en maquinaria. Ahí está bien, gracias. Entonces va a depender mucho, ya, de su criterio. Ya, pero en esta parte nos menciona la reparación de la maquinaria, ¿no ven? Va a ir en instalaciones. En el caso de que se compre una nueva maquinaria, entraría en maquinaria, ¿ya? ¿Alguna duda más, chicos? Háganlo a mano, chicos. La práctica 2, manuscritos, ¿ya? Para que vayan practicando y para su examen también, porque su examen va a ser de forma manuscrita. Está bien, Naxi, muchas De todas formas, les voy a compartir el Excel para que los revisen también. Bueno, chicos, si no habría alguna duda más, terminaríamos acá. Axi, no sé si podría volver a mandar el link de asistencias que estaba en diseño. Por favor, Axi. Lo voy